Déjame decirte algo que la mayoría de la gente nunca se atreve a decir. El silencio de una persona nunca es solo silencio. Es un mensaje, una estrategia, una prueba y a veces una trampa. Te sientas allí y te preguntas, si él me quiere, si me anhela, si piensa en mi día y noche, ¿por qué no lo dice simplemente? Porque has sido condicionado a creer que el deseo es igual a la acción. Este deseo debe reflejarse en el esfuerzo. ¿Pero qué pasaría si te dijera que el silencio es el arma más poderosa de su arsenal? El silencio de un hombre nunca es solo silencio. Es un lenguaje, una señal, una fuerza. Y si no lo entiendes, siempre malinterpretarás sus intenciones. Piensan que el silencio está vacío, pero está lleno. Lleno de significados ocultos, lleno de control, lleno de pasos calculados. Cuando un hombre permanece en silencio no es porque no tenga nada que decir. Es porque elige no decirlo. Y en esta decisión reside el verdadero mensaje. Las mujeres han sido condicionadas a creer que las palabras lo son todo. Que un hombre que las ama les diga lo que siente, les anime y les confirme constantemente lo que siente. Pero la verdad es que los hombres se comunican de manera diferente. Y el silencio es la herramienta más peligrosa que utilizan. Crea misterio, crea confusión, crea un vacío. Y la naturaleza humana odia el vacío. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a rellenar los huecos. Empiezan a inventar historias. ¿Está ocupado? ¿Está pensando en mí? ¿Está perdiendo interés? ¿Hice algo mal? Y así, sin más, controlas su mente sin mover un dedo. Revisas tu teléfono. Relees mensajes antiguos. Te preguntas por qué antes estaba tan atento y ahora nada. ¿Y lo peor? Cuanto más piensan en él, más gana. Porque su silencio ahora lo ha convertido en el centro de sus pensamientos. Esto no es casualidad, eso es poder. El silencio de un hombre puede ser una prueba. Él quiere ver qué harán. ¿Entrarán en pánico? ¿Lo perseguirán? ¿Exigirán respuestas? Porque en el momento en que reaccionan emocionalmente, muestran lo que es obvio. Y una vez que sabe que la tiene, que realmente la tiene, sabe que puede retirarse en cualquier momento. Y seguirán volviendo. El silencio de un hombre puede ser un castigo. Quizás no reaccionaron como él quería. Quizás hayan establecido un límite. Quizás han demostrado demasiada independencia y ahora él se está retrayendo, provocando que duden de sí mismos. Esta es una guerra emocional. Es control disfrazado de distancia. Y si no tienen cuidado, se encontrarán teniendo que negociar su propio valor solo para recuperarlo. El silencio de un hombre puede ser una confesión. A veces el silencio no significa control. Se trata de evasión. Se trata de la verdad que no quiere contar. Quizás perdió el interés. Quizás esté hablando con otra persona. Quizás simplemente no tiene el coraje de decirles lo que ya sienten en sus entrañas. Así que desaparece. Él desaparece. Y en lugar de darles un cierre, los deja colgados. Porque para él es más fácil permanecer callado que ser honesto. Pero ahora viene la parte que te sorprenderá. El silencio solo tiene poder si respondes a él. Tan pronto como dejan de buscar respuestas, tan pronto como dejan de esforzarse por obtener claridad, tan pronto como dejan de relacionar su silencio con ellos, el juego se derrumba. La mayoría de las mujeres tienen miedo al silencio. Lo perciben como rechazo, como abandono, como algo que necesita ser cambiado. Pero las mujeres más fuertes, las que son verdaderamente irresistibles, no temen al silencio. Ellos lo dominan. Lo utilizan para su beneficio. Porque un hombre que realmente se preocupa por ella no se arriesgará a perderla en silencio. No se sentirá cómodo en la incertidumbre. Si un hombre puede permanecer en silencio y no temer las consecuencias, entonces nunca tendrá miedo de perderla. Y esa es la verdad que la mayoría de la gente no les dirá. Esta es la verdad que te hará libre. Te han mentido toda tu vida. Te han dicho que un hombre que te desea moverá montañas. Si los anhela, los perseguirá sin descanso. Ese amor parece una fuerza innegable e imparable. ¿Pero qué pasa si les digo que no funciona así? ¿Qué pasaría si les dijera que el deseo no siempre se traduce en acción? ¿Ese deseo por ellos no significa siempre que los perseguirá?
Porque un hombre puede desearla con cada fibra de su ser y aún así contenerse. Él puede anhelar su tacto, su presencia, su energía y, sin embargo, negarse a dar un solo paso adelante. Y la razón de esto te sorprenderá profundamente. Los hombres no solo actúan movidos por las emociones. Actúan en función de valores percibidos. Persiguen aquello que se les escapa. Persiguen lo que creen que están perdiendo. El deseo por sí solo no es suficiente para mover a un hombre a la acción. Un hombre puede sentarse en su habitación todas las noches y pensar en ellos, fantasear con ellos y anhelarlos. Pero si cree que ya le pertenecen, si piensa que están esperando, no tiene por qué actuar. Porque a sus ojos están seguros. Y lo que es seguro nunca es urgente. Este es el error que cometen la mayoría de las mujeres. Suponen que sus sentimientos deberían determinar sus acciones. Que se pondrá en contacto con ellos si los extraña. Que se pondrá en contacto con ellos si los ama. Si la quiere, luchará. Pero la gente no lucha por lo que ya tiene. Luchan por lo que temen perder. Así que si un hombre los desea pero no los persigue, debe comprender lo siguiente: él cree que no tiene por qué hacerlo. Él cree que están a su alcance. Y mientras estén a su alcance, se quedará donde está. Por eso observan a algunos hombres desde las sombras, pero nunca se acercan. Por eso leen cada historia, les gusta cada publicación, siguen cada movimiento, pero nunca hacen nada. Porque disfrutan la sensación de tenerte con ellos sin el riesgo de perderte. Se alimentan de tu presencia sin darte nada a cambio. Y si lo permites, te mantendrán en este lugar para siempre. Por esta razón, un hombre puede sentirse profundamente atraído por ellas, obsesionado con su energía y, aún así, optar por mantener la distancia. Porque el deseo solo nunca es suficiente para mover a un hombre. Debes sentir algo más fuerte que el mero deseo. Debes sentir la urgencia, debes sentir el miedo de perder lo que quiere. Debes sentir que no son una opción que siempre estará ahí, sino una fuerza que desaparecerá si no hace uso de ellas. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres pierden su poder. Ellos esperan, tienen esperanza, creen que si tan solo son pacientes, si le dan más tiempo y le muestran lo grandiosos que son, él se despertará y se dará cuenta. Pero no lo hará. Porque mientras sepa que están esperando, no tendrá motivos para hacer nada. Mientras sepa que puede volver en cualquier momento, se tomará su tiempo. Un hombre solo actuará cuando sienta presión, cuando perciba que su atención está disminuyendo. Cuando se da cuenta que se le están escapando. Y no porque lo dijeran. No porque le advirtieron, sino porque su energía ya no está dirigida hacia él. Porque siente la distancia, porque siente la falta de certeza. Luego lo persigue y luego se vuelve activo. Y la dura verdad es que, si realmente te desea, si realmente quiere reclamarte, no correrá el riesgo de perderte. Él no se quedará allí sentado en silencio. Él no lo dudará. Él actuará. Porque cuando un hombre realmente quiere algo, nada puede detenerlo. Sin miedo, sin orgullo, sin ego. Así que si él te anhela pero permanece en silencio, si te desea pero no hace nada, entonces entiende lo que eso significa. Entiende el poder que tienes. Entiende que su deseo por sí solo no tiene sentido sin movimiento. Y sobre todo, entiende que en el momento en que te conviertes en el que espera, en el momento en que te conviertes en el que tiene esperanza, ya has perdido. La escasez crea valor. Esta es la única verdad que todo lo controla. Cómo se comporta la gente, que quiere, que lucha por conseguir. Tan pronto como algo se vuelve raro, se vuelve valioso. Tan pronto como algo está siempre disponible, se da por sentado. Esto no se debe solo a la naturaleza humana, sino también a la psicología. Eso es poder. Por eso los hombres se retiran, por eso desaparecen, por eso crean distancia incluso cuando los añoran. Porque tan pronto como sienten una carencia, tan pronto como sienten inseguridad, su cerebro cambia a un estado de obsesión. Quieren algo que no están seguros de poder tener. Anhelas algo que ahora parece inalcanzable. Y él lo sabe. Ya sea consciente o inconscientemente, entiende que si está siempre presente, si está siempre disponible, pierde su poder, pierde su capacidad de ser objeto de su deseo. Por eso los hombres se retiran después de momentos intensos. Es por eso que escriben menos mensajes de texto después de conversaciones profundas.
Por lo tanto, no siempre actúan según sus sentimientos, incluso cuando los sienten. Porque saben que si dan demasiado pronto, ya no lo apreciarán. Saben que su presencia pierde impacto si está siempre presente. La escasez les hace pensar, la escasez despierta en ellos el deseo, la escasez les hace tener miedo. Y el miedo es el motivador más fuerte del mundo. La mayoría de las mujeres no entienden esto. Ellas asumen que el amor se trata de consistencia, que un hombre que realmente las desea se presentará todos los días con la misma energía, la misma intensidad y el mismo compromiso. Pero el amor y el deseo no siguen las mismas reglas. El amor se trata de seguridad, pero el deseo se trata de inseguridad. Y si un hombre quiere hacerla adicta, no siempre podrá calmarla. No siempre les dará respuestas. Los dejará adivinando lo suficiente para asegurarse de que quieran la tranquilidad, para asegurarse de que busquen respuestas. Porque tan pronto como empiezan a buscar, tan pronto como intentan descifrar su silencio, sondear sus sentimientos, entender lo que piensa, ya ha ganado. La escasez los mantiene atrapados emocionalmente, los hace reaccionar, los hace volver porque su mente siempre se centrará más en lo que falta que en lo que hay. Por eso la gente desea marcas de lujo, no porque las necesiten, sino porque son raras. Por eso la gente busca el reconocimiento de quienes no lo dan voluntariamente, no porque lo merezcan, sino porque lo sienten como una recompensa. El cerebro humano asocia la escasez con la importancia, y los hombres, se den cuenta o no, juegan con este instinto. Los usan, desaparecen y de repente los extrañas aún más, dan menos y de repente los deseas aún más, se alejan y de repente eres tú el que se inclina hacia adelante. Es por eso que muchas mujeres quedan atrapadas en el círculo vicioso de perseguir a un hombre que alguna vez las persiguió. No se dan cuenta de su valor y sus ojos cambiaron en el momento en que se volvieron demasiado disponibles. Ya no tenía miedo de perderlos, ya no sentía ninguna urgencia, porque sabía que todavía estaban allí, pasara lo que pasara. Y cuando algo sigue estando ahí, ya no resulta emocionante. Ya no hay nada por lo que valga la pena luchar. Se convierte en algo que aceptas, algo que esperas, algo que ya no genera una sensación de urgencia o deseo. Es por esto que los hombres regresan cuando finalmente dejan de esperar. Por eso reaparecen de repente cuando se desprenden de ellos, cuando dejan de mirarlos, cuando dejan de hacerlos el centro de su mundo. Porque la escasez cambia cuando sienten que su energía se desvanece, cuando sienten que en realidad están. Los hombres no solo anhelan su presencia, anhelan el espacio que dejan atrás cuando se van. Anhelan el vacío que crean. Y si ese vacío no existe, si ellos están siempre ahí, siempre esperando, siempre alcanzables, nunca sentirá el peso total de su ausencia. Un hombre solo puede sentir verdaderamente su efecto cuando siente lo que significa estar sin ella. Y la mayoría de las mujeres nunca permiten eso. La mayoría de las mujeres tienen tanto miedo de perder a un hombre que nunca le permiten sentir lo que sería perderlas. Siguen apareciendo. Siempre están disponibles. Siguen acercándose, dando pequeños pasos, esperando que sienta algo, esperando que despierte. Pero un hombre no se despierta cuando le recuerdan que están allí. Se despierta cuando desaparecen. El silencio es la respuesta más fuerte que jamás darán. No es pasivo. No es débil. Es una afirmación más fuerte que cualquier palabra que pudieran pronunciar. Porque el silencio no significa solo ignorarlo. Se trata de transferir el poder. Cuando dejan de reaccionar, dejan de alimentar su ego. Cuando dejan de perseguirlo, dejan de afirmar su control. Cuando dejan de llenar el espacio, se ve obligado a sentir el vacío. Y es ese vacío lo que le hace añorarlas, lo que le hace darse cuenta de su valor. Esto le hace volver. Un hombre no los extrañará realmente si sabe que todavía están mirando, esperando y emocionalmente involucrados. No sentirá ninguna urgencia si cree que puede regresar con ellos en cualquier momento y que ellos todavía están allí, todavía esperando, todavía listos para recibirlo. Solo los extrañará verdaderamente, solo entonces sentirá ese anhelo profundo e incontrolable, cuando comience a dudar, cuando comience a hacer preguntas, cuando comience a preguntarse si se están alejando de él, si están siguiendo adelante, si ya lo han reemplazado. Porque la incertidumbre es lo único que fuerza la urgencia. Un hombre que está seguro de que le pertenecen se tomará su tiempo. Un hombre inseguro entrará en pánico. Su silencio le obliga a enfrentarse a sí mismo.
Le obliga a darse cuenta de que la atención, la validación y la energía que recibía de ellos se han ido. Y cuanto más sienta esta ausencia, más volverán los recuerdos a su mente. Pensará en las cosas que dijeron, los sentimientos que le hicieron sentir, la presencia que trajeron a su vida. Se preguntará si subestimó su valor. Se preguntará si actuó demasiado lentamente. Y esta pregunta lo volverá loco. La mayoría de las mujeres temen al silencio porque asumen que significa que la relación ha terminado. Asumen que el vínculo se romperá si dejan de cuidarlo, si dejan de esforzarse. Pero lo que no se dan cuenta es que el vínculo se rompió en el momento en que empezaron a sobrecompensar. El momento en que empezaron a compensar su falta de esfuerzo, el momento en que empezaron a dar demasiado mientras él daba muy poco. Ahí es donde perdieron su poder. Fue entonces cuando empezó a retirarse y la única manera de restablecer ese equilibrio, la única manera de transmitirle de nuevo el peso de su valor, es eliminar su presencia por completo. Un hombre que realmente se preocupa por ella no podrá quedarse sentado allí en silencio para siempre. No podrá mantener la distancia sin que ésta lo devore. Si realmente le importa, sentirá su ausencia. Siente el vacío que dejaste atrás. Y cuando ese vacío se vuelva insoportable, él regresará. No por conveniencia, no porque sepa que estás esperando, sino porque realmente tiene miedo de perderte. Porque quizá por primera vez se da cuenta de que no son algo que se pueda dar por sentado. Que no puede permitirse el lujo de perderla. Que su presencia en su vida no es algo que se pueda dar por sentado. Y esa es la verdad que la mayoría de las mujeres nunca escuchan. Si un hombre puede pasar largos periodos sin comunicarse con ellas, sin acercarse a ellas, sin hacer un esfuerzo por superar la distancia, entonces, para empezar, nunca estuvo tan comprometido. Si podía vivir sin ella, entonces nunca tuvo miedo de perderla. Y si nunca tuvo miedo de perderlos, ¿por qué debían ellos desperdiciar un segundo más de sus vidas esperando a que despertara? Un hombre que realmente la valora nunca se arriesgará a perderla por silencio. Porque para él, perderla no es una opción. El silencio de un hombre no se refiere solo a ella, sino a la guerra que se libra en su interior. Él busca el control. Él te desea, pero tiene miedo de la vulnerabilidad. Él quiere una relación, pero teme la posibilidad de perderse en ella. Entonces, en lugar de afrontar la intensidad de sus sentimientos y lidiar con las emociones que estos desencadenan en él, se retrae. No es que no les importe, algunos hombres están programados para evitar riesgos emocionales con el fin de hacer espacio cuando algo se siente demasiado profundo, demasiado intenso, demasiado absorbente. Y cuando un hombre como él empieza a comprometerse, cuando siente que tienen el poder de sacudir su mundo, su primer instinto no es acercarse, sino alejarse. Él no quiere ser consumido por lo que siente. No quiere perder la estructura de su vida. Porque en el momento en que admite que realmente te quiere, también admite que ya no tiene el control. Y eso es lo único que no puede aceptar. En el momento en que se da cuenta de lo mucho que significan para él, corre el peligro de perderlos. Se expone al dolor y al rechazo, y muchos hombres afrontan este miedo creando distancia. Se convencen de que la intensidad de sus sentimientos disminuirá si permanecen en silencio y esperan el tiempo suficiente. Se dicen que retirándose ganarán claridad, que su silencio no resolverá nada. Solo refuerza la verdad que quieren evitar. Porque el deseo no desaparece, las emociones tampoco desaparecen. Pueden reprimirlos por un tiempo, distraerse o incluso convencerse de que están bien sin ti. Pero el cuerpo siempre recuerda. La mente se repite constantemente. El dolor sigue recordándotelo y cuanto más luchas contra él, más fuerte se vuelve. Cuanto más lo reprimen, más duro les golpea cuando finalmente sale a la superficie. El silencio no es una solución, solo retrasa. Y este retraso solo hace que los efectos sean más intensos cuando finalmente se permiten sentir. Si quieren ponerse a prueba. Quieren ver cuánto control tienen. Quieren ver si los persigues, si te rindes primero, si luchas por ellos mientras ellos se sientan y observan. Quieren ver si reconocen su importancia, si les aseguran su poder. Y una vez que lo hagan, habrán ganado. Porque una vez que los persiguen, una vez que ruegan por su atención, una vez que intentan arreglar lo que rompieron, ya no tienen que enfrentar sus propias emociones. Ya no tienes que cuestionar tus sentimientos. Ya no tienen que hacer el trabajo porque lo han hecho por ellos. Y eso es exactamente lo que querían.
Un hombre silencia un espejo. Lo revela todo y muestra sus miedos, sus inseguridades, su capacidad emocional. Un hombre emocionalmente maduro no usa el silencio como arma. Él no utiliza la distancia como argumento de poder. Él no huye de sus sentimientos. Él se enfrenta a la situación. Él se comunica. Él expresa sus sentimientos. Él va avanzando. Porque entiende que la verdadera fuerza no reside en la evasión, sino en la confrontación. Un hombre que está listo para el amor no necesita crear distancia para sentirse seguro. No tiene que desaparecer para recuperar el control. No necesita ponerlos a prueba para demostrar su valor. Porque él ya lo sabe. Y no tiene miedo de exponerse al fuego de sus emociones. Pero un hombre que no está preparado siempre huirá. Él siempre dará marcha atrás cuando las cosas se pongan demasiado intensas. Siempre se retirará al silencio cuando sienta demasiado y demasiado rápido. Y ninguna cantidad de presión, ninguna cantidad de tranquilidad, ninguna cantidad de esfuerzo de su parte cambiará eso. Porque no se trata de ellos. Se trata de él. Su silencio es su propia lucha, sus propias heridas sin sanar, sus propios miedos que determinan sus acciones. Y si él no tiene la fuerza para enfrentarlos, entonces siempre serás tú quien intente comprender su comportamiento, superar la brecha y mantener unido algo que nunca fue solo tuyo. La verdad es que un hombre que los anhela pero permanece en silencio es un hombre en guerra consigo mismo. Y si no decide afrontar esta guerra, si no decide dejar de huir, de dejar de esconderse, de dejar de oprimir, siempre estará atrapado en este círculo vicioso. Siempre anhelará aquello que le da vergüenza admitir. Y luego no quiere agarrarlo. Y no pueden pasar sus vidas esperando que un hombre reúna el coraje para hacer lo que ya sabe que quiere. Porque si realmente lo quisiera, si realmente le importara, si realmente supiera lo que tiene que perder, nunca se arriesgaría a perderlo. Un hombre que cree que tiene el lujo del tiempo. Él cree que esperarán. Él cree que permanecerán en su órbita, esperando que un día regrese, que un día tome una decisión, que un día dé un paso adelante y exija lo que ya quiere. Lo que no se da cuenta, sin embargo, es que el tiempo no va a detenerse. Ella no se toma un descanso mientras él procesa sus sentimientos. No se detiene mientras se encuentra, mientras duda, mientras calla, mientras indeciso, la vida continúa. Y si no tiene cuidado, la mujer que anhela se convertirá en la mujer que perdió. La mayoría de las mujeres no se van de una vez. Dejan de esperar un mensaje, luego dejan de anhelar una llamada, luego dejan de reproducir conversaciones en sus mentes. Dejan de buscar significado en su silencio. Dejan de poner excusas por su ausencia y antes de que se den cuenta, antes de que él se dé cuenta, se han distanciado emocionalmente. Evolucionaron, no en una gran salida dramática, sino en la forma silenciosa e irreversible que sucede cuando una mujer simplemente ha tenido suficiente. Y una vez que ese cambio se haya producido, una vez que su corazón ya no esté apegado a la idea de él, ninguna cantidad de esfuerzo la traerá de regreso. Un hombre que cree que puede conservar su ser es un hombre que no comprende la naturaleza de la energía femenina. Él no entiende que una mujer dará infinitamente cuando se siente valorada, pero en el momento en que se siente desapercibida, no apreciada e ignorada, se distanciará de maneras que él nunca esperó. Él no entiende que las mujeres no persiguen el silencio. No anhelan ni prosperan en el limbo emocional. Una mujer puede manejar casi cualquier cosa. Dolor, angustia, decepción. Pero lo que no tolera es la nada. Y un hombre que calla le ofrece precisamente eso. El silencio no es atractivo. No aumenta el respeto de una mujer hacia ellos. Esto no aumenta su valor ni su deseo por ellos. El silencio crea dudas. Esto crea resentimiento. Crea espacio para que otro hombre entre. Un hombre que no tiene miedo de hablar, que no tiene miedo de profundizar, que no tiene miedo de decir cosas que se atreve a admitir. Y aquí es exactamente donde la mayoría de los hombres pierden aquello para lo que creían que tenían todo el tiempo del mundo. Suponen que ella está esperando, cuando en realidad ya está intentando escapar. Ellos asumen que ella todavía se preocupa por él, cuando en realidad ella ya ha comenzado a olvidarlo. Cuando una mujer se retira, rara vez es porque no le importa. Es porque se ha dado cuenta de que el esfuerzo debe tener una respuesta, que la energía debe ser correspondida, que el deseo debe ser demostrado y no puede simplemente sentirse en silencio. Y tan pronto como entiende eso,
tan pronto como deja de invertir en el potencial y comienza a reaccionar a la realidad, todo cambia. El equilibrio de poder está cambiando. La dinámica se reinicia y de repente el hombre que pensaba que estaba entrando en pánico porque él ahora es el que siente el vacío. Ahora es él el que hace preguntas. Ahora es él quien se da cuenta demasiado tarde de que su silencio no la convenció de quedarse. La hizo irse. Y eso es lo que la mayoría de los hombres no entienden hasta que es demasiado tarde. Una mujer no siempre cuida de los demás. Ella no siempre anunciará cuándo va a seguir adelante. Ella simplemente se despertará un día y se sentirá diferente. Un día se despertará y se dará cuenta de que merece más. Un día se despertará y verá su silencio como lo que realmente es. Ningún secreto, ninguna prueba, ninguna estrategia, pero una clara que ella toma en su vida. Y cuando se dé cuenta de esto y finalmente se dé cuenta de la magnitud de su inacción, hará lo que debería haber hecho en el momento en que él dudó. Ella se alejará sin mirar atrás. Y entonces finalmente lo entenderá. Entonces el silencio que una vez dominó se volverá en su contra. Entonces sentirá exactamente la ausencia que él mismo ha creado. Porque ahora es él quien lo anhela. Ahora es él quien revisa su teléfono. Ahora es él el que se pregunta si ella todavía piensa en él, si todavía lo quiere, si todavía hay una posibilidad. Pero cuando llegue a ese punto, cuando decida romper su silencio, cuando se dé cuenta de que no debe cambiar, ella ya se habrá ido. No porque quisiera irse, no porque no le importara, sino porque aprendió demasiado tarde para el que un hombre que realmente la valorara nunca se habría arriesgado a perderla. El silencio de un hombre no es un secreto, sino un mensaje. No es un signo de profundidad ni de estrategia, sino de vacilación, miedo o falta de capacidad emocional. Y la verdad es que ninguna mujer debería tener que descifrar señales contradictorias, analizar silencios o esperar eternamente a que un hombre decida si ella merece sus palabras. Si los anhela pero permanece en silencio, no está protegiendo su corazón, sino jugando con el de ellos. No se da espacio para pensar y se arriesga a perder a una mujer que está dispuesta a darle todo. Y cuando una mujer finalmente se da cuenta de eso, cuando se da cuenta de que el amor no existe en el silencio, que el deseo tácito es solo potencial desperdiciado, hará lo único que le queda. Ella irá. No porque ya no le importe, sino porque finalmente ha comprendido que un hombre como él nunca la dejaría en la oscuridad sobre cuál es su posición. Y cuando ese momento llegue, cuando el silencio que una vez reinó se convierta en el silencio que lo atormenta, comprenderá demasiado tarde que su mayor error fue creer que ella siempre estaría allí. Un hombre que realmente la desea nunca jugará con su presencia. Nunca se arriesgará a perder los valores de su ego o su inseguridad. Porque un hombre que la valora sabe que el silencio no es protección, sino destrucción. Mina la confianza, crea distancia y planta las semillas de la duda que finalmente conducen a la indiferencia. Y una vez que una mujer es indiferente, una vez que no le importa si él habla o permanece en silencio, el mayor error que cometen los hombres es creer que el tiempo está de su lado. Que puedan retirarse al silencio y volver cuando les convenga, que puedan crear distancia sin miedo a las consecuencias. Pero el tiempo no es neutral. Es una fuerza que lo cambia todo. Mientras él permanece en silencio, ella se desarrolla. Si ella se da cuenta mientras él se retira, ella se disuelve. Y tan pronto como ella lo suelta, tan pronto como ya no siente su ausencia, él pierde el poder que creía tener. El amor no se trata de quien anhela más a alguien, sino de quien está dispuesto a dar un paso adelante, a hacer algo, a mostrarse. Un hombre que guarda silencio sobre sus deseos es un hombre que deja que sus miedos prevalezcan sobre su amor. Y ninguna mujer debería esperar a que un hombre tenga el coraje de exigir lo que ya quiere. Porque la verdad es que un hombre que realmente tiene miedo de perderla nunca la hará cuestionar su posición. Y un hombre que, sin dudarlo, ya no la escuchó. La fuerza de una mujer no reside en cuánto tiempo espera, sino en la rapidez con la que reconoce su valor. Un hombre que los anhela pero permanece en silencio no es un hombre en control. Es un hombre que deja que el miedo tome decisiones por él. Y tan pronto como se detienen, el pequeño poder que creía tener sobre ellos desaparece. Porque la verdad es que un hombre que tiene miedo de perderla nunca se arriesgará a que ella cuestione su punto de vista. Y tan pronto como dejan de esperar, tan pronto como se niegan a ser una opción, se da cuenta de que es demasiado tarde. Que perdió a la única mujer que pensó que siempre estaría allí.